El intento de Cuba de construir una sociedad más humana, más justa, siquiera hasta más cristiana, como el Papa Juan Pablo II, ¿no?, reconoció cuando nos visitó y vio que allí los niños no se mueren de hambre, que repartimos mejor el pan, que repartimos mejor, ¿no?, la riqueza para que haya condiciones más dignas de vida, ¿no? Es un ensayo, como lo es hoy Venezuela, es otro ensayo, como lo es Bolivia, es otro ensayo. Carlos Marx estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, donde obtuvo un doctorado en filosofía. Durante algún tiempo trabajó como profesor y periodista, incluso fundó y dirigió varias revistas. Marx fue un crítico de la realidad de su tiempo. Esto lo llevó incluso a emigrar contra su voluntad a Francia, Bélgica y radicarse definitivamente en Londres. Es decir, el marxismo, de ser una teoría, pasa a ser un movimiento político, práctico, histórico, ¿verdad? En buena medida porque se dio algo que estaba Marx planteando en unos manuscritos que no eran para publicación, en unos manuscritos sobre Feuerbach, que él plantea de que la filosofía se enraiza en las masas, en el proletariado, ¿vale? Yo creo que por marxismo hay que entender un legado filosófico fundamental para la comprensión de la sociedad actual y para la transformación de la sociedad actual, que incluye a su fundador y a todos los marxistas posteriores. Los aportes intelectuales de Marx han sido considerados en la historia como trascendentales para poder comprender las sociedades y la política, pues además de economista y político, fue sociólogo e historiador. Su principal obra, El Capital, cumplió en el año 2007 140 años de haberse publicado el primer tomo. Los analistas consideran que es el momento de hacer una nueva lectura de estas obras. Cualquier gran teoría, ¿verdad?, que tiene incluso elementos de doctrina política, como puede ser el marxismo o puede ser el liberalismo, ¿verdad?, y el neoliberalismo, marca como un horizonte, ¿verdad?, algo que está como meta en la lejanía, algo que, si se quiere, se puede llamar utopía. Es imposible entender la realidad latinoamericana ignorando el papel del factor económico que determina en última instancia las relaciones políticas y sociales en general de la sociedad civil. Y es un descubrimiento de Marx. La lucha de clases y las desigualdades sociales han ido planteando con el pasar de los años una lucha ideológica de 4 corrientes de pensamiento. La conservadora, que intenta mantener las cosas sin ninguna alteración. La liberal, que habla de libertad, fraternidad, sin cambiar el orden. La anarquista, que asume una postura de negación y de toda institucionalidad. Y la socialista, que pretende superar al capitalismo, pero a través del control consciente de las relaciones de producción y de una distribución más equitativa de la riqueza. Este planteamiento ha sido retomado en los últimos años en Venezuela, en donde se habla de un socialismo del siglo XXI, y por los zapatistas de Chiapas, quienes hablan de una sociedad en la que quepan todos. La democracia no funciona. ¿Por qué? Porque es la voluntad de la mayoría. No, es que esto es una dictadura. Pues sí, es la dictadura de la mayoría, ¿verdad? El problema es que ya no han podido mantener por más tiempo aquello de que los pobres voten por los ricos. Llegó un momento que en Venezuela la gente abrió los ojos. Sino que quiere ser un tipo de socialismo, ¿verdad?, distinto, ¿verdad? Pero claro, ese tipo de socialismo requiere, de alguna forma, enfrentar los poderes económicos. Porque además la burguesía es democrática mientras va ganando, pero cuando ella ve que es peligro de perder, mete el pinochetazo. Viene el fascismo o viene el golpe de Estado a Chávez. Ella es muy democrática mientras le conviene. Si un pueblo quiere vivir en el capitalismo, pues que le vaya bien con el capitalismo y feliz y contento. Es un problema del pueblo. Bueno, lo decidió, bueno. Pero si quiere vivir en el socialismo, déjalo que viva en el socialismo, ¿no? Y no lo agredas como nos hicieron nosotros los yanquis en Girón. Asumir las teorías de Marx para el análisis del capitalismo y su ideal de una sociedad construida por hombres y mujeres renovados
despierta en las personas que controlan los medios de producción miedo y desconfianza. Sin embargo, los analistas sostienen que ese miedo se debe a que ven amenazados sus intereses de clase, ya que quien se encuentra excluido de las riquezas y el poder no tiene nada que perder. Son formas ideologizadas que están encubriendo y legitimando intereses económicos y políticos muy concretos de ciertos grupos y que quieren entonces asustar a la gente, desprestigiando y demonizando ese tipo de movimientos a priori para sacar y mantener su dominio. ¿De quién vienen esas interpretaciones y de quién vienen esas advertencias? Vienen de una clase económica, política y social e ideológica dominante, o sea, que domina nuestra sociedad. Lo mismo pasó en Venezuela. La gente se cansó de tanta corrupción, de que un país con tanto petróleo, ¿cómo va a ser eso? Un país tan rico desde el punto de vista, ¿no? Y que la gente cuando iban al hospital tenían que llevar el ataúd ya preparado porque iban casi directos, ¿no?, para el cementerio. Y no son anécdotas aisladas, porque los niveles de salud estaban en el piso en ese país antes del gobierno de Chávez. ¿Así? Entonces llega un momento, ¿no?, en que los países se cansan y empiezan a buscar opciones. Para los expertos, la autodeterminación de los pueblos los lleva a buscar alternativas en otros sistemas, ya que el capitalismo, con su desarrollo, su voracidad, su globalización y su afán desmedido por la concentración de las riquezas, ha sido incapaz de resolver las necesidades elementales de más de 1/3 de la población mundial. El socialismo tiene que ser una sociedad donde las personas tengan las condiciones mínimas de existencia aseguradas. ¿Cuáles? Señor, la salud, ¿qué es más derecho humano que usted no se muera de un sarampión o de una diarrea? Ese es el derecho humano principal. Que usted no tenga que estar llorándole de la puerta de un médico, ¿no?, para que le cure algo que es. Entonces, ese es el principal derecho humano, la salud. Después, vamos a hablar de otras, de que si votas o no votas, pero tú primero tienes que estar vivo, ¿no? Y para estar vivo tú tienes que comer. Ese es otro derecho elemental. Y tener un techo. No una mansión lujosa, un techo donde tú cobijarte, donde tú pasar el frío, ¿no? El derecho a estudiar, a superarse. Y en eso Cuba ha hecho lo que ha podido. Y eso lo reconocen no los de izquierda, lo reconocen los de derecha también. Lo reconoce la UNESCO, las cifras. Ahí están. Los pensadores contemporáneos consideran que los aportes intelectuales de Marx y la de otros de su época deben volverse a leer para poder entender los avances y retrocesos sociales y poder tener claridad de la sociedad que se quiere construir para las generaciones venideras. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son, ya que si la esencia de las cosas coincidiera con su apariencia, no habría necesidad de ciencia.